son espíritus de guerrero, es tener la capacidad de encontrar esa luz en uno mismo para levantarse todos los días por las mañanas con suficiente motivación para pensar que el llegar al futuro es posible y que ese día se puede tener un presente luminoso a pesar de que las cosas estén duras. Te damos la bienvenida a tu podcast Guerrero Inquebrantable. Somos Alex Habla y Oscar Aldape. Y te traemos historias que nos inspiran a ganar batallas cada vez más retadoras y los aprendizajes que alimentan nuestro ser para alcanzar y vivir nuestro propósito. Este es un podcast en el que tendremos invitados cuyas batallas pueden ser un reflejo de las tuyas propias. Quizás aquellas de las que has desistido, las que estás afrontando justo ahora o las que tendrás que librar en el futuro para vivir la vida que deseas y alcanzar los sueños que anhelas. Nuestros invitados son personas como tú y como yo, que están rompiendo el status quo. Desde un joven estudiante, una madre soltera, un emprendedor, una medallista olímpica o un científico. En lo que todos nos parecemos es que somos humanos y también podemos tener un espíritu de guerrero inquebrantable. Bienvenidos al podcast Guerrero Inquebrantable. El día de hoy nos encontramos aquí en Synergy. Es un día muy especial por dos razones. Estamos celebrando dos cosas muy importantes tanto para Alexa como para mí. La primera de ellas es que estamos grabando el que será el primer episodio que salga a la luz de Guerrero Inquebrantable. El segundo es que estamos también en días celebrando unos poquitos años juntos a Alexandra y un servidor, nada más 13. Y eso lo vuelve un día especial por estas dos razones. Desde luego que también por el gran invitado que tenemos el día de hoy, o a lo mejor decirlo al revés, nos hizo el honor de invitarnos a su oficina. De antemano, pues muchas gracias. Ahorita nos va a contar mucho de lo que va a tener que ver con este podcast, con el sentido que estamos buscando darle. Incluso es, pues, de algún modo el responsable de que el podcast lleve ese nombre. Desde el momento en que empezamos a pensar en la idea, Alexa y yo, de hacer un podcast, empezamos a diseñar todo en torno a esta filosofía, este pensamiento del que hablaremos el día de hoy. Y bueno, estamos pues con Francisco Bonilla, director general de la empresa Synergy Agua y Energía, docente y socio fundador de la Universidad del Medio Ambiente y profesor desde hace más de 20 años en la Universidad Anáhuac del Norte con un reconocimiento a la excelencia docente. Es arquitecto por la Universidad La Salle con maestría en alta dirección por la Universidad Anáhuac, especialización en sistemas de tratamiento de aguas residuales, en diseño de proyectos para arquitectura sustentable y en incubación de negocios ambientales por la Universidad del Medio Ambiente. Es vicepresidente de Aikikai AC, donde ostenta el grado de quinto Dan, avalado por la Fundación Aikikai de Japón. Miembro de la Red Nacional de Mentores, Tutores y Jurados de Clean Tech Challenge. Cofundador de Ecolosystems y director general de la misma de 2001 a 2012, empresa con quien en su momento desarrolló el programa de tratamiento de agua residual y reuso de agua tratada a nivel comercial más amplio de México. Es autor del libro titulado El orden y el caos, la participación del ciudadano en la construcción de una sociedad sustentable y coautor del libro Empresas Sociales construyendo juntos el futuro de México. Francisco, de antemano, muchas gracias por responder casi de inmediato a nuestra invitación. Con todo gusto, Oscar, encantado de estar feliz aniversario. Toda una vida en estos tiempos tan líquidos. Así es. Que nada es perdurable. Bueno, celebrar algo que sí perdura es todo un gozo, ¿no? Claro. Sí, así es. Y quisiéramos empezar, Francisco, si nos hicieras el favor de contarnos de todo esto que tanto nos hablabas durante esa estancia en la maestría en la Universidad del Medio Ambiente, que fue donde estuvimos ahí 2 años de vernos por periodos muy intensivos, y que nos contabas acerca de esta idea, de esta filosofía del espíritu de guerrero inquebrantable, que pues nos pasábamos antes y después de nuestras jornadas que correspondían como tal a la maestría,
y que en lo personal pues me significó bastante porque vino de algún modo a darle una estructura a algo que de algún modo yo sospechaba que por ahí estaba, una cierta fuerza oculta quizás, pero que le dio ese sentido, esa estructura. No sé si quisieras empezarnos por contar un poco de ahí, de dónde venía todo eso que nos platicabas y que nos generaba pues bastante inspiración, y hoy día pues aún lo hace. Muchas gracias por tus palabras, Oscar. Empiezo nomás para el que nos escucha en esta primera edición, deseándoles el mayor de los éxitos. En la Universidad del Medio Ambiente nuestros programas de maestría son semipresenciales, es decir, duran 2 años y cada 5 semanas nos reunimos toda la comunidad de maestría a un taller intensivo de 4 días, viernes, sábado, domingo y lunes. Y en el periodo que hay entre talleres, que dura 5 semanas, tenemos clases en línea y actividades en línea. Entonces, en el periodo presencial, que son esos talleres de 4 días cada 5 semanas, hay un espacio, una línea curricular que su nombre formal se llama Tecnologías para la Gestión del Cambio Personal. Ese espacio fue diseñado por mí después de haber experimentado mucho sobre este tema en varios lados, particularmente previamente en una de las compañías de las que soy socio y presido. Y el espacio se fundamenta en las mañanas utilizando el Kung Fu, particularmente el Tai Chi como herramienta, y en las tardes utilizando el Aikido como herramienta, poder hacer un espacio tan de práctica per se, pero en realidad, como lo acabo de mencionar, es una herramienta. Lo que importa es una herramienta que nos dé el pretexto de explorar muchísimos de los aspectos de nuestra vida personal que el común denominador de las personas no tiene la oportunidad, o a lo mejor no ha tenido la manera de allegarse a poder practicar. ¿Qué se busca qué buscábamos en este espacio que agradezco lo que lo dices? Lo primero es, como siempre lo dije, la verdadera clase es llegar. Uh-huh. Levantarte temprano en un día de taller, y más cuando hubo todo un día de actividades previo, o cuando vienes llegando de todo el trayecto que el viaje que implicó llegar a la universidad, o cuando a lo mejor además del día de actividades previo, o también los estudiantes se fueron de fiesta. Y entonces llegar a las 8 de la mañana a practicar con frío o sin frío, casi tantitito después del amanecer, sábado, domingo y lunes, Tai Chi o alguna herramienta mía de Kung Fu para desarrollar aspectos específicos de nuestro desarrollo, pues se requiere mucha voluntad y la voluntad de mantener esa disciplina 2 años. Entonces, como yo siempre lo decía, la clase es llegar. En la noche lo mismo, después los talleres de maestría que empiezan a las 9 de la mañana y terminan a las 8 de la noche, en sesiones de 1 hora y media con descansos de media hora, pues obviamente después de todo el día de haber estado discutiendo ideas, analizando, pues uno acaba muy cansado, incluyéndome. Pero aún así hay ese espacio que salió espontáneamente por petición de los alumnos de la primera generación. Si mal no recuerdo, tú fuiste como de la sexta, más o menos, ¿no? La cuarta o quinta. De la primera generación, y me pidieron que extendiera la idea de la mañana a la noche utilizando el Aikido como herramienta. Un servidor, yo soy Quinto Dan Aikido, instructor de Aikido, que es un arte marcial japonesa, y pues entonces diseñé todo un espacio para que pues hiciéramos muchas cosas. Lo más importante es, cuando somos niños, se nos olvida ser niños, o sea, al ser grandes, y entonces cuando somos niños lo normal es rodar, brincar, caer, subirte a un árbol, correr, andar en bicicleta, y conforme vamos creciendo vamos perdiendo esas habilidades de entrada físicas y sobre todo el atrevimiento que como niño te dan, ¿no? Y esa rigidez física se convierte en rigidez espiritual. Y entonces lo que ocurre es pues que particularmente al hacer Aikido, pues la primero que combatimos es la obsolescencia, ¿no? O sea, el poder de volver a agachar, el poder aprender a, si te caes al piso, no estrellarte, sino rodar con el piso y a ir descubriendo muchas habilidades psicomotoras perdidas. Pero lo más importante es que este ejercicio de la voluntad, a lo que tú le llamas, al que le llamas el guerrero inquebrantable, implica que no importa lo cansado que uno esté, no importa cómo se sienta, uno está ahí en ese compromiso, uno hace ese compromiso consigo mismo de estar en la mañana o en la noche, es voluntario, pero honrar ese compromiso, eso es lo que hace la diferencia entre aquellos que pueden salir adelante y los que no. A mí algo como muy interesante que se me hizo, yo lo he visto 2 ocasiones, una en imagen, que fue en una foto, y la vez que terminaron, que dio sus palabras
en lo que fue la despedida de la maestría. Y a mí me llamaba mucho la atención la esencia que me contaba Oscar de ti. Y una de las cosas que más me llama la atención es saber cuál es el origen de un guerrero, o qué es ser inquebrantable, o si ambas se pueden combinar. Mira, quisiera yo, trataré de contestar de forma, quitándole cualquier aspecto bélico, ¿no? Sí, pues desde luego. Uno llega al mundo, y tú llegas al mundo en blanco, ¿no? Llegas con tu historia, con tus circunstancias, con todas aquellas condicionantes con las que naces, ¿no? Entonces a lo mejor puede haber, pensemos, un niño que nace en cuna de oro y alguien que no nace en cuna de oro, ¿no? Alguien que nace en una familia de clase media o de clase media baja. Eso fue aleatorio. Cada uno nació en sus circunstancias, ¿no? A lo mejor uno tiene circunstancias más favorables y otro no. Pero eso no limita, o sea, el que alguien nazca, digamos, en cuna de oro, no garantiza que esa persona va a ser una persona que va a ser exitosa en su vida o que va a salir adelante. Porque lo que determina si sale adelante o no, a lo mejor esa persona que nació en circunstancias muy favorables lo tiene más fácil porque es favorable. Y el que a lo mejor nace en circunstancias más desfavorables, a lo mejor va a tener que vencer muchos más obstáculos para, a lo mejor, aspirar a alcanzar algún tipo de lo que podríamos llamar éxito cercano al que nació en circunstancias favorables. Pero lo que importa indistintamente de la cuna es que cada uno de nosotros, seres humanos, estamos llamados a alcanzar nuestro máximo potencial. Y ese no tiene que ver con dinero, ese tiene que ver con cada quien ser al máximo posible la mejor versión de nosotros mismos. Cada quien nacemos para algo, ¿no? Hay quien nace artista, hay quien nace poeta, hay quien nace médico, hay quien nace contador. Pero no solo ser contador, médico o artista nos define muchas otras cosas que jueguen con nuestro alrededor o en equipo con nuestra profesión y nos permita entonces explorar múltiples aspectos de la vida para ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y entonces lo que sucede es que la diferencia de alguien que simplemente sigue un guión preestablecido de su vida. Naces, vas a la escuela, sacas 10, estudias la universidad, consigues una buena chamba y después de esa buena chamba, que te cases, tengas hijos, ganas una lana, trabaja, tienes una afore, te retiras, tienes tu pensión y ya te moriste, ¿no? Okay. Ya, o sea, esa vida humana a lo mejor fue plana. A lo mejor fue una vida correcta, pero a lo mejor fue solamente plana, pero había muchos otros aspectos no explorados de esa propia vida. Y es muy diferente a alguien que desde que nace y entonces concibe sueños más allá de seguir ese guión preestablecido, sueños que van más allá de simplemente hacer lo que los demás esperan que uno haga, ¿no? Y entonces la gran diferencia entre A y B es una idea japonesa que se llama Ikigai, desde mi punto de vista, ¿no? El Ikigai es como una filosofía de una isla del norte de Japón que dice Iki viene de uno. Querría más o menos la traducción decir más o menos que tú y tu energía vital son uno en armonía. Es decir, entonces quiere decir que lo que tú haces en tu vida, lo que sea que hagas de la vida, es tan apasionante y vital que deseas levantarte cada mañana a vivir ese día, viviendo lo que tú vives, porque entonces eres uno en armonía con tu energía vital. Y eso va mucho más allá de alguien que se levanta, ya llegó el lunes, tengo que ir a trabajar y a mi casa y me dormí, ¿no? Y luego la vida presenta también ciertas cosas, ¿no? O sea, supongamos que alguien nada más sigue el script preestablecido, el guión, y de repente viene la adversidad. ¿Y cómo reaccionamos ante la adversidad, ¿no? La adversidad te rompe tu burbuja del trabajo seguro, del confort, ¿no? Y porque el trabajo, o sea, habría dos manifestaciones de la adversidad, ¿no? La adversidad, cierta adversidad a lo mejor autoinducida, o cierta adversidad no autoinducida porque viene de afuera, ¿no? Pensemos primero la que viene de afuera. Ya tú subiste el script y vives una vida segura, con variables súper controladas, todo es coqueto, todo es maravilloso, y de repente algo cambia en el entorno, que siempre cambia. Y se rompe, como dice Oscar, la burbuja autoinducida. Entonces la bronca es que cambia. O sea, ¿cómo cambias tú ante ese cambio? Y ahí es donde muchísima gente se quiebra. Donde uno se quiebra porque entonces es donde uno empieza a ver la vida mala, me tocó mala suerte, y circunstancias. Le empieza uno a echar la culpa a todos, ¿no? A mi papá, a mi mamá,
a mi esposa, a mi novia, a la escuela, a los que me hacían bullying, al la país, 4T. a la 4T. Y entonces, pues uno empieza a llenarse de negrura por dentro, y de negrura, y de negrura, y pues somos seres de luz, somos seres llamados a ser felices y a ser luminosos. Y entonces, un espíritu de guerrero, desde mi humilde punto de vista, es tener la capacidad de encontrar esa luz en uno mismo para levantarse todos los días por las mañanas con suficiente motivación para pensar que el llegar al futuro es posible y que ese día se puede tener un presente luminoso a pesar de que las cosas estén duras, y porque la luz viene desde dentro. Pero no se puede con puro entusiasmo, uno lo tiene que entrenar. Y entonces en la UMA, en los espacios de maestrías, yo a lo personal tengo 27 años de mi vida practicando artes marciales. Yo he descubierto a mí, con el paso del tiempo, yo me pregunté ¿para qué estudiar artes marciales, no? O sea, yo no voy a ir por la calle golpeando gente, pateándolos, no voy a meterme a un torneo de MMA y o sea, ¿para qué tanto? Y entonces fui descubriendo, en algún momento leí un libro hace mucho, que se llamaba Aikido for Everyday Life, o sea, Aikido para la vida, escrito por un matrimonio. Y lo leí y me cambió mucho la perspectiva de muchas cosas. Y entonces ahí fue cuando me cayó a plomo que descubrí, o sea, que en lo personal, que lo que uno hace en lo personal todos los días, sometido a disciplina, es mejorar todos los días con entrenamiento, traerle orden, estructura, disciplina a tu cuerpo, a tu vida, a todo, para siempre buscar ser la mejor posible de ti mismo. Y entonces todos los días lo vas descubriendo a través de la práctica continua. Entonces, conforme fui descubriendo estas posibilidades, lo busqué llevar a la UMA como un programa. Victoria, uno de los otros fundadores de la UMA, ella quería que esta idea fuera como una currícula obligatoria. O sea, como las otras materias, ¿no? O sea, sí. Y yo le dije que no. Yo siempre me he puesto a que esto sea obligatorio. Porque esa llamada de la selva, llamémosle, esa llamada a siempre ser la mejor vocación de ti, a dar ese plus, eso tiene que ser voluntario. Ese es un despertar profundo de tu conciencia, ¿no? Un despertar profundo en que un día te levantas y dices, quiero ser mejor de como soy hoy, y empiezas a reunir herramientas para hacerlo. O de plano, si estás en la miseria, y no hablo de económica, dices, no estoy a gusto como soy, y te pones a caminar en dirección a la salida, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú crees? O sea, no puede ser que otra persona llegue y nos diga, vuélvete guerrero, sino siempre tiene que nacer de ti, de tu interior. Igual lo puede detonar algo externo, no sé, pero sí. Te refieres a que siempre es interior. Sí, o sea, puede ser que con el ejemplo alguien te inspire a hacerlo, ¿no? Yo agradezco que ustedes estén aquí y hayan considerado que yo les inspiré a Oscar lo suficiente como para llevar eso a su vida, ¿no? Entonces, yo fui una circunstancia que pude darle un regalo, pero el único que puede aprovechar el regalo es Oscar y ustedes, ¿no? Claro. Así como mis profesores me dieron el regalo a mí, y el único que puede mantener el regalo o mantenerse en el regalo eres tú mismo, es ese despertar de la conciencia. O sea, sé que suena muy filosófico y espero que el que nos escuche en este primer podcast no, pero es que todos o sea, dice una frase de José Saramago bien profunda, dice que nacemos y es como si firmáramos al nacer un pacto para toda la vida. Pero la bronca es que nunca llegue el día en que digamos quién ha firmado este pacto por mí. No. O sea, el chiste es que el pacto siempre sea de uno, ¿no? No de lo que mi esposa dijo, o de mi papá, o de mi mamá, o de quien sea, ¿no? Hay un chiste de Kino bien simpático que está un monito pidiendo trabajo y le pregunta al entrevistador, le dice, ¿y usted joven, tiene ideas propias? Y el otro contesta, dice, no, yo alquilo. Entonces le dice el entrevistador, qué bueno, porque aquí no queremos gente con ideas propias, ¿no? O sea, eso sería la antítesis de lo que estoy hablando. O sea, pues no sé, o sea, si quieres escalar una montaña, pues escálala, ¿no? Nada más prepárate para escalarlas, ¿no? Una alumna alguien a quien yo aprecio muchísimo, que estuvo en la UMA en la segunda generación, fue Carla Willock, la primera. Sí, que ya le haremos llegar la invitación, sí, también sin quebrantar, ¿no? Pero Carla Willock, como muchas otras personas que conozco, era una persona común y corriente, era abogada y trabajaba como director o gerente en una dependencia de gobierno, si no me equivoco. Y un día, pues, dijo que no le gustaba su vida, ¿no? O sea, no es que le gustara su vida, es que no le gustaba la manera que su vida estaba conduciéndose. Y entonces encontró en el alpinismo un llamado.
y se dedicó al alpinismo y se convirtió en la primera mujer latinoamericana de subir las 7 cumbres más altas del mundo. Y creo que es la primera que haber subido al Everest por una cara no por el norte. Por el norte, ¿no? Algo así. Y la conoces y es una persona normal. Lo que pasa es que cuando ya hablas con ella, pues sí, su espíritu no es normal. Y entonces la invitación a todo el que nos escucha, y lo que vivimos Oscar y yo juntos 2 años es eso, es un espacio en las mañanas o en la noche en donde es reflexionar y hacer, ¿no? Ya llegamos, reflexionamos y nos ponemos a hacer. Nos ponemos a hacer práctica de Kung Fu, de Aikido, Tai Chi, pero repito, como una herramienta. ¿Para qué? Para que esa herramienta pues permita realmente reflexionar pues, todos los aspectos de tu vida que necesitan ser atendidos. Y eso en continuo durante 2 años, cada cinco semanas que nos vemos, se vuelven, no sé, 100 horas de vuelo tal vez. Alrededor de 90, 100 horas de entrenamiento en tu cuerpo, pero en tu espíritu. Claro. Y en donde pues ahorita este año, por ejemplo, 2019, que estamos cerrando, hace un año dificilísimo, ¿no? Independiente más allá del discurso de Chairos y Fis, pues el efecto real en la economía es que hoy es un año de mucha destrucción económica. Entonces hay muchísima gente que tiene que encontrar un lugar en el mundo a partir de esto. O le futureo más. O sea, el futuro de los profesionistas está caminando una senda muy incierta. Porque hoy la realidad se está moviendo tan rápido que están emergiendo necesidades que requieren profesionales con capacidades de profesiones que aún no se inventan. O hoy estamos corriendo la mezcla hardware-software, está llevando la carrera de la inteligencia artificial a una velocidad tan rápida que muchos trabajos como hoy los conocemos son sustituibles por procesos automatizados. Y eso puede sonar terrorífico, pero no necesariamente es malo. Simplemente los humanos tenemos que encontrar otros nichos donde florecer. Sí. Pero ¿cómo te reinventas? O sea, ¿de dónde sacas? ¿De dónde saca uno la voluntad para reinventarse? Pues desde dentro de tu corazón. De hecho, mira, esto es algo que habíamos platicado hoy un poco antes de estar aquí. Recientemente tuvimos una experiencia no muy grata porque dentro del modelo de la consultoría que se llama Estrategas por la Sustentabilidad, parte de nuestro propósito, aunado a otras cosas, es desarrollar capacidades. Y dentro de esto hemos estado promoviendo eventos de capacitación, conferencias, talleres y cosas así. Bueno, fuimos a una universidad donde dimos una conferencia sobre, lo llamamos emprendimiento sustentable a la conferencia. Sí, lo quisimos poner un poco comercial para atraer a los alumnos. Estaba principalmente dirigido a una carrera que tiene una línea directa con el tema. No voy a decir ni qué carrera ni qué universidad para no quemar. Pero pues nos llevamos la sorpresa de que pues dentro de los comentarios que hubo ahí en la conferencia, bueno, lo que nos pegó fue los comentarios de 2 profesores que ya tienen rato en esa universidad, en esa área, y uno de ellos era: tenemos que o enseñarles a los alumnos a producir alimentos para tanta gente que existimos en México, en el mundo, etcétera, o les enseñamos sustentabilidad, pero no las dos. Okay. Y otro comentario que nos vino a dar el remate a nuestro entusiasmo que llevábamos ese día, que luego lo transformamos en análisis, en aprendizaje, etcétera, fue que el otro profesor que nos hizo el comentario nos decía: es que las empresas son nada más para hacer dinero, nada más. Cuando tú emprendes es porque necesitas abrirte una oportunidad de chamba, de tener un ingreso, y pensar en que con esa chamba o que esa empresa abra la posibilidad de generar otros beneficios socioambientales. Bueno, él lo dijo en otras palabras, pero por ahí va la idea. Pues es nada más mientras eso te reditúe financieramente, te dé un beneficio financiero. En el momento en que empieza a reducir ese beneficio monetario, la empresa, el emprendedor, deja de hacer esa actividad y vuelca otra vez hacia únicamente lo que le genere. Y lo más triste, en lo personal, pues yo ya tengo base aquí. No pues ya. Respeto a otros profesores, otras personas un dinosaurio estancado que hacen lo suyo, que ponen sus empresas y le va bien, pero pues yo no necesito hacer más. Entonces nos pegó, nos preocupó, porque si bien en una clase
normal, digamos, del día a día a la academia, a lo mejor ninguno de los casos va a ser un comentario así a los alumnos, pero el análisis que hacemos es, aun cuando no lo digan, ese modelo de pensamiento con el ejemplo es el que está transmitiendo la enseñanza a los que serán el futuro de México, el futuro del país. Entonces nos surge también la inquietud de pues qué hay que hacer ahí, hay que cambiar a los maestros, hay que cambiar la mentalidad de los maestros, hay que cambiar desde luego todo el modelo académico, hay que cambiar la mentalidad de los alumnos y que sean ellos quienes transminen hacia arriba. No sé cómo tú ves esta situación, que desde luego la UMA rompe ya ese esquema, pero cómo ves hacia lo que pudiéramos hacer, bueno, nosotros, alguien que nos escuche, ya sea algún alumno que está en ese tema, o algún profesor, algún directivo, etcétera, como para que pudiéramos empezar a hacer pininos o agregar pininos, porque ya hay mucha gente desde luego que lo está haciendo, pero a ir girando esa transformación justamente hacia lo que mencionas, de que ya no van a ser necesarias hoy, a lo mejor ya no son tan funcionales esas formaciones tan lineales de aprende estas 3-4 conocimientos o un montón, pero de forma lineal, sino más bien ya son hacia habilidades pues para ir afrontando estas situaciones cambiantes. Siempre han sido cambiantes, pero no, pareciera que están ahora de una forma mucho más acelerada. Claro, mira, te comparto dos reflexiones. Curiosamente ayer cené con un cliente y fue una discusión filosófica súper profunda que la mencionaré ahorita en segundo término. Yo he descubierto en la vida, y un poco a lo mejor con trancazos, o sea, los trancazos que te da la vida. Ajá. Pero lo que yo he descubierto es que cuando el agua, cuando está estancada, se pudre, ¿no? Uh-huh. Y en la naturaleza no hay cosas que están estancadas, todo es energía que fluye. O sea, en la naturaleza hay nutrientes, energía, o sea, la energía del sol se vuelve, a través de la fotosíntesis, se vuelve plantas. La planta es comida, o son comida que se come a alguien, y ese alguien se lo come a alguien, y así, a través de todo un ciclo de cadenas tróficas, toda la energía, literalmente hablando, o sea, la energía contenida en el sol, va creando enlaces moleculares y se va formando materia a través de los nutrientes. Entonces es un flujo perpetuo, entonces no hay nada que se estanca. O sea, hay primavera, verano, otoño, invierno. Entonces los humanos somos las únicas criaturas que somos biológicos, ¿no? Somos espirituales e intelectuales, pero biológicos. Pero a veces pretendemos que podemos estancarnos. No, más bien, vivimos en la ilusión que podemos existir estancados. Y entonces este maestro, con todo el respeto, donde se encuentre, que dice, yo ya tengo mi base, a mí no le muevan, yo no necesito innovar. Pues simplemente que se meta en 3 teclados a YouTube y vea lo que están haciendo en Singapur y se ponga en una posición relativa de lo que están haciendo los singapurenses o los taiwaneses o lo que están haciendo los japoneses o los que están haciendo en Silicon Valley o lo que están haciendo en la UMA, México, no muy lejos, o lo que están haciendo en la Singularity University, donde están explorando otras fronteras del potencial humano. Y pues ponte relativo, o sea, si yo ya no hago nada, ¿para qué? Pues sí, al ratito lo que sucede es que las principales universidades del mundo se están contrayendo. Y se están contrayendo porque hay miles de jóvenes que o no encuentran costeable la universidad o prefieren mejor inscribirse en línea. Y entonces el costo de adquisición por alumno para una universidad como Harvard pues puede tener 2 tipos de cursos, ¿no? Uno premium, presencial, y uno semipresencial. Y entonces la enorme masa poblacional prefiere irse por lo línea que puede costear o que le requiere menos esfuerzo o lo que quieras. Y entonces todos los maestros anquilosados que ya tienen su plaza, o sea, no se puede mantener artificialmente una plaza cuando ya dejó de crear valor. Y la única forma de seguir creando valor es mejorándote, o sea, es renovándote a ti mismo. Ya no reproduciendo lo que dice ahí el programa de estudio del libro. Porque se pudre, o sea, como decía un maestro mío que tenía de la maestría, decía que llega la tía justas. O sea, es inevitable, o sea, el ajuste no lo puedes evitar. Es que cuando aprendes a observar la naturaleza, aunque sea salvaje a veces, es bien sabia. O sea, un león, si deja de poder cazar, si ya no alcanza presas, se muere, ¿no? Tiene que estar siempre siendo león, o sea, si no, se muere. Y fueron las presas malas, ¿no? El león, o sea, dejó de ser león. Entonces, un ser humano tenemos la ventaja de vivir en sociedad y entonces no es tan salvaje como que ya te volviste obsoleto y ya te morís, ¿no? O sea, yo tengo el ejemplo de mi padre, que todavía vive. Mi papá tiene 86 años, lo ves físicamente y parece alguien como de 70, tiene una fortaleza física todavía muy fuerte. Él camina
cada tercer día 5 kilómetros. O sea, no lo alcanzas, literalmente hablando. Y él siempre ha sido empresario. Y tiene un espíritu de guerrero que es para mí un verdadero ejemplo a seguir. Pero lo que voy a narrar ahorita es cuando nosotros, papá y yo somos socios de una empresa de agua, en Ecolosystems, cuando un grupo accionista de nuestra empresa, que habíamos observado una inyección de capital con la crisis de las vivienderas en el año 2014 colapsó, pues el colapso de nuestro socio financiero afectó a nuestra compañía. Y entonces la compañía entró en un proceso de crisis que hemos ido sacando adelante gracias a Dios a este espíritu inquebrantable. Hoy, gracias a Dios, en diciembre de 2009 acabamos de cerrar un par de contratos nuevos. Pero entonces, mi papá en ese entonces hace 5 años, tenía 81, ¿no? Él venía de juego, a lo largo de los años, pues un empresario que fue juntando su dinero, cierta posición desahogada, que todo trabaja, o sea, trabajaba y trabajaba pues, en la compañía como presidente, pero trabaja haciendo muchas cosas. Él venía explorando un negocio paralelo de cosas de agro, ¿no? Pero era como su juguete su exploración de siguientes proyectos. Entonces, cuando nuestra realidad entró en crisis externa, no inducida por nosotros, la respuesta de mi papá fue, él dijo, mira, yo no voy a hacer una boca más que alimentar, más bien desde afuera voy a aportar valor, pero yo tengo que seguir viviendo de algo. Y entonces dijo, de todas las posibilidades que había explorado, concluyó, y estaban las circunstancias dándose, que su parcela, que es de 4 hectáreas, en la zona de Tala, Jalisco, podía firmar un contrato de volverse franquiciatario de un exportador de arándanos, de berries, que son muy al alza, muy cotizados en el mercado, etcétera. Y entonces, al volverse franquiciatario productor, lo que sucede es que si produce bajo la supervisión del exportador y bajo los estándares del exportador, todo el producto toda la fruta que ya ha sido crecida bajo los estándares del exportador, hay un compromiso de compra y a un precio preestablecido. Y entonces, pues lo que sucede es que mi papá le dijo a mi mamá, a ver, ¿cuánto dinero necesitamos para vivir los próximos 10 años tú y yo? Tanto, aquí lo tienes. Y el resto, pues me la aviento. Y puso un negocio de una rancho de 4 hectáreas tecnificado de producción de arándanos, de exportación. El negocio ya tiene 5 años, le está yendo muy bien. Pero es un señor de 81 años, que a los 81 años emprendió su cuarto negocio en la vida. A los 81 años, él pudo tener su elección como otros señores que dicen, no, yo nada más quiero quedarme a cuidar nietos, ¿no? Pudo haber sido su opción. Claro. Y dijo, no, ni más, ¿yo por qué voy a quedarme a cuidar nietos? Yo quiero seguir. Y ahorita está incubándole. Hemos estado juntos, digo, él es yo le di la base intelectual a partir mucho de la UMA. Ahorita su siguiente etapa, su siguiente idea es que está empezando a explorar y ya dio los primeros pasos en la realidad, es en lugar de rentar cajones de abeja para polinizar las flores de arándano, es lo era necesario, pues, él ahorita compró los cajones de abeja y para aprender tanto a mantener sanas las poblaciones de abeja para que polinicen sus cultivos, como para aprender a cosechar miel de arándano. Y entonces su tesis es, que él quiere ir con todos los productores del Valle de Tala, porque hay muchos de arándano, rentarles los cajones y a un costo muy razonable, pero a cambio de quedarse con la miel. Y entonces ya empezó a hacer los pininos, ya se empezó a poner de acuerdo de que tiene que ser para exportar miel de arándano, sobre todo con características orgánicas, porque todo el mercado, toda la producción de exportación de arándanos está migrando gradualmente al orgánico. Y entonces él pues quiere empezar, ya aprendiendo en su parcela, que todavía no es orgánica, es aprendiendo a producir miel comercializable, mercadeo horizontal, pero aprendiendo a mantener sanas las abejas y producir miel y todo lo que implica. Entonces con eso, pues tocarle la puerta a los productores orgánicos, llevarle a abejas sanas, orgánicas, bla, 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 es toda una ciencia, producir por lo menos con abejas reinas. Y entonces te está hablando que un hombre que a sus 86 años ahorita está pensando en el spin-off, o sea, el negocio que sale del negocio base. O sea, y él dice pues que él quisiera poder vivir 100 años. Entonces cuida mucho y hace mucho ejercicio, no solo por evitar los achaques propios de la vejez, es porque él realmente desea vivir, si se puede 100, si quisiera, pues si pudiera, su genética le da 110, porque él todavía te menciona no un sueño guajiro, o sea, es un sueño que lo está haciendo. Sí. Los otros 2-3 cosas que quiere hacer, él quiere después hacer un invernadero de producción bien intensiva con aeroponía,
y entonces vincularlo y entonces vender canasta a domicilio. Yo traigo una idea que quiero implementar con mis hijos, en donde hacer una app que entonces así como Uber Eats, con la app puedas tú entonces semanalmente te entreguen cosas orgánicas, arándanos, miel, lechugas aeropónicas, pero fíjate, eso que te estoy platicando es algo que está haciendo un señor de 86 años, que fue mi modelo a seguir, claro, y pero que alguien que nunca esté estancado. Y mira que yo soy testigo, como hijo de empresario, me tocó vivir la devaluación, las crisis económicas, la devaluación de Echeverría, las devaluaciones de López Portillo y las crisis económicas que vinieron de López Portillo hasta cuando el país se estabilizó con De la Madrid. Yo viví, o sea, yo sé lo que es que un papá, su negocio, quiebre, salga adelante a los 50 años de cero, se levante, cree riqueza, encuentre nuevos caminos. Wow, o sea, cuando ves que un señor de 81 años hace eso, nadie de los que nos escuchan puede decir que tiene excusa para no triunfar. Cualquiera que sea la definición de éxito en la vida, no estoy hablando de dinero. Éxito, o sea, puede ser, si uno es sacerdote, es el mejor sacerdote. A lo mejor no es llegar a papa, pero sí un sacerdote que transforma su comunidad. Si uno es o sea, es maestro, el mejor maestro. Un maestro transforma a su comunidad. Un cuate que está ahí esperando y aquí, ya tengo mi plaza, cumpliendo el programa y el horario. Cumpliendo el programa y el horario, pues, ¿qué esperas de él? Que cuando te sientas en una sala, pues solo te hable de fútbol y de garnachas, ¿no? Y, ¿sabes? Además de qué esperas de él, ¿qué esperas de forma intrínseca, directa, de sus alumnos? O sea, claro, por el poder que tiene en los profesores de generar esa inyección de transformación. En algún espacio fuimos a un congreso de neuroeducación. Le decían, es que ustedes pueden ser la persona que genere el próximo Steve Jobs, que genere el próximo ídolo del mundo, porque con un comentario, con una enseñanza, con un ejemplo que le puedan dar a una persona, puede detonar en esa personita una gran transformación. Y creo que aquí se vincula con algo que en específico, Alexa, te voy a comentar. Bueno, yo soy profesora desde preescolar, porque les doy arte a los niños. O sea, a mí me preocupa muchísimo esta zona, bueno, en realidad la educación, pero más estos niños que vienen, pues ahora sí como se parecen como que sin herramientas, ¿no? Y de pronto se encuentra uno platicando con las mamás de no sé qué hacer o qué estrategias hacer, ¿no? Entonces, la pregunta que me viene como a la mente de hace ratito a hacerte es, ¿cuáles son como los elementos que se tienen que desarrollar en un niño para que vaya forjándose como un guerrero desde tu perspectiva? Yo creo que son dos, lo que está en nuestro alcance y lo que no está en nuestro alcance, ¿no? Okay. Primero reconocer la diferencia. Reconocer. Pero empiezo lo que yo creo que sí está en nuestro alcance. Mira, en lo general, creo que mis hijos son buenos hijos. O sea, y yo te mencionaré al que llamo buenos hijos, ¿no? Ajá. Y, o sea, hijos que no me han dado problema, ¿no? Entonces, y trato de pensar cuáles son sus elementos en común. Y a lo mejor, salvo muy, muy contadas ocasiones, en mis casi más de 25 años de docencia y 15 años de dirigente scout, nunca he tenido problemas fuertes. Y pienso cuál sería el común denominador. Lo primero que tenemos que entender, lo que creo es, los adultos muchas veces les robamos a los niños su esencia de niños. Yo creo que el mayor mal de nuestros tiempos es que los papás y los adultos les robamos a los niños su inocencia. Y lo digo bien sincero, Okay. Y les robamos su inocencia y les trasladamos nuestras propias expectativas de adultos, expectativas de cosas, sobre cosas que no necesitan, que no deben o que no tienen. Te voy a poner 3 ejemplos muy concretos, ¿no? Pero antes del ejemplo pienso, ¿qué es un niño? Vienen todos colores y sabores, vienen en blanco. Y los niños, yo creo que los años más importantes en la vida de un niño, en la primera etapa de los niños, su primera expresión es el llanto y el enojo. Son criaturitas que, para hacerse hablar entre cosotas, pues tienen que gritar, ¿no? Y a lo mejor ahí nuestro primer gran deber como para saber canalizar eso. No apapachar de más, tampoco castigar de más. Pero luego viene la etapa en que ya se vuelven como personitas, ¿no?
De los 4 a los 7 son personitas maravillosas. Y es ahí en donde tenemos que tener mayor cuidado de no robarles su inocencia. ¿Qué hacemos los papás? Yo creo que tristemente debería haber en las escuelas un lugar en que te enseñen a con las implicaciones de ser papá. No cuando ya tienes hijos. No, cuando estás antes, ¿no? O sea, y no es algo trivial. O sea, ¿cómo vas a llegar a la siguiente? O sea, ¿cómo vas a depositar tu esencia en la siguiente generación? Para que la siguiente generación sea mejor que tú. O al menos parecido a ti, lo bueno. Y entonces lo que sucede es que pues traemos hijos como Dios nos da a entender al mundo. Y entonces, pues ser papá es una ocupación de tiempo completo. Y entonces la primera ocupación de tiempo completo que tenemos que tener los papás no es decirles a los niños qué tienen que hacer, es ser su ejemplo. La palabra enseña, el ejemplo arrastra. La segunda ocupación es estar con ellos. El máximo tiempo, pues, si por trabajo no puedes estar, cuando estés, que tu presencia valga, si solo puedes estar 3 horas o 4, que tu presencia valga por 24. Pero una presencia tan fuerte, o sea, no que llegue tan agotado el papá que solo quiere ver el fútbol, o la tele, las noticias, Netflix, o las mamás que les da flojo, o sea, que se agotan y renuncian a su ser mamá. Y mamás y papás, personas mamás que no juegan con sus hijos. Y entonces de repente esta generación estamos cayendo en un pecado gigantesco. Y es que nos hemos vuelto adultos zombies y criando hijos zombies. Zombies literalmente hablando. Personas zombies que van por la calle con una cosa pegada en la mano, que es un teléfono digital, y todo, y con la mirada absorbida, así como zombies en el teléfono. Pareciese que ya es un aditamento o que es ya un objeto transicional con el mundo al que no podemos renunciar. Y entonces a los niños les das una ventana al mundo de acceso ilimitado de información para que sea la ventana al mundo en la que los eduque. Y entonces les das la televisión, les das juguetes electrónicos y juguetes electrónicos, etc. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ahí corrompe su espíritu, o sea, literalmente su espíritu ya se dispersó, agarró cosas que a lo mejor su mente no estaba preparada a tomar, y en ese momento se le robó la inocencia. Mira, sé que muchos de los que me escuchen estarán en el saco conmigo. Si tú escuchas la estructura y las letras de la música de los 70s, los 60s de los Beatles, esa música fue el cimiento cultural de grandes revoluciones, de grandes cambios en el mundo, y la música era la expresión de lo que es la sociedad buscaba, ¿no? O sea, en los 60s y los 70s hubo trova, música latinoamericana, el rock and roll, la evolución del blues, del jazz, en los 80s evolucionó la música progresiva, ¿no? O sea, Pink Floyd llegó a su cúspide, o sea, hicieron obras maestras como The Wall. Uh-huh. Y luego como que en los 90s como que se empezó a perder el camino. Y para mí, yo soy muy melómano, tengo muy difusa la identidad musical de la década pasada. Final de los 90 de la década pasada como que no tengo claramente identificada qué es, ¿no? Así como si yo te puedo decir algo progresivo, pero había algo tal. Pero ahorita tristemente llevamos 5 o 7 años en que la cultura popular está dominada por el reggaetón. Y por un segundo sé que es muy sabroso el perreo, pero si comparas un poco con la expresión cultural de la música que transformó el mundo en los 70s, los 80s, contra la expresión de la sociedad a través del reggaetón, pues el reggaetón solo te está transmitiendo ideas orangutanescas, ¿no? Literalmente, o sea, ideas llevadas a la simplicidad biológica. O sea, todos son reacción animal. Mami, te empujo mi cola, la tuya me gusta. Sí. No digo que sea malo, pero que el problema es que y como eso vende mucho, entonces ¿qué es lo que sucede? O sea, adolescentes y niñitos están recibiendo constantemente el mensaje de que el código de interacción social es lo sexual únicamente, lo orangutanesco es lo primitivo, es lo básico. El código sexual es el código que ves en las caricaturas. O sea, las caricaturas y los programas adolescentes de mi infancia y mi adolescencia eran muy inocentes, ¿no? O sea, si tú ves los Picapiedra, los Supersónicos, Don Gato, que es con lo que yo crecí, los mismos superhéroes, el Batman de los 70s, era extraordinario, lo ves, te da risa, ¿no? Pero hasta la musiquita, y los era muy inocente, pero los héroes eran héroes y los villanos eran villanos. Hoy en día es súper confuso.
Sí. Es súper confuso. O sea, Batman es un ser torturado. La película de Batman sobre Superman, pues te rompe todo el anhelo de ay, ¿quién es el bueno, quién es el malo? ¿Por qué se están golpeando entre ellos? Y hay un cuate que está invadiendo la tierra, bla. Entonces, lo que va sucediendo es que entonces hemos ido empujando para abajo los límites de la ruptura de la inocencia. Y yo lo que yo te recomendaría, o sea, espero no haberme ido demasiado profundo, pero eso es lo importante. yo, ¿dónde creo que está los niños quieren jugar? Recuperar a los niños a través del arte y a través sin rigidez, sino a través del descubrimiento del juego. Es otro rollo. Y pongo un ejemplo, mira, no sé si tú como educadora estás familiarizada con Montessori, sí, seguramente, con la educación Waldorf. La educación la educación Waldorf viene de una línea de pensamiento que se llama antroposofía, más o menos parecido a Montessori, más o menos. O sea, Montessori, para el que no se oye, que no lo tenga claro, es María Montessori a principios del siglo XIX descubrió que la estructura cognitiva de los niños se desarrollaba óptimamente a través del juego. Exacto. Rudolf Steiner y su línea Waldorf, que de ahí viene, o sea, lo que descubrieron es que el cerebro humano es un ecosistema y entonces el cerebro de los niños se desarrolla diferente según cómo va creciendo. Y entonces tú no puedes agarrar a un niño y meterlo a aprender computación y a leer haciendo planas a los 4 años porque su cerebro no está listo. Exacto. Queremos hacer adultitos robots. Pero entonces, por ejemplo, en la educación Waldorf es impresionante. No enseñan a leer hasta antes de los 7 años. Es casi hoy impensable decirlo. Pero lo que hacen primero es toda una estructura de contar cuentos. Entonces hay una hora del cuento y la fantasía. Entonces el maestro tiene que ser un gran histrión para entonces contar un cuento y que se imagine lo que está pasando. Exacto. Y no a través de un telefonito, a través de la imaginación y con herramientas tradicionales, títeres, muñequitos, bla, bla. Que el momento del cuento se vuelva un placer. Compartirles a los niños los libros, o sea, que huelen, sin muchas letras, con muchos dibujos y cosas así, ¿no? Sí. En espacios habituados. La educación Waldorf, por ejemplo, reconoce el sentido comunitario de comer. Y entonces en las escuelas Waldorf hay huertos urbanos, donde los niños van y entonces restablecen su relación con la tierra y cultivan la tierra y cortan sus lechugas y es las que se ponen en el almuerzo. Entonces, en lugar de que las mamás, las loncheras de los niños Waldorf lleven su Pepsi, su gansito y sus papas, lo que llevan entonces es pues comida sana vinculada con lo que se va a comer. En muchas escuelas Waldorf, no en todas las que yo conozco, por ejemplo, hay lugares donde tienen un ramo de pan, o si no su equivalente, y entonces pues hay un día de hacer el pan y hacer la masa. Y pues los niños están vinculando y lo cocinan y comen en comunidad. A cierta edad en los niños hay una hora para la siesta, ¿no? Porque la siesta repone los nervios, repone el descanso, repone muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, por ejemplo, hay areneros, porque la relación con la arena y la experiencia táctil es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que sucede a un niño que durante 5 años de proceso, o durante a lo mejor 3 años de preescolar, ha estado jugando con colores, ha estado jugando con experiencias táctiles, ha estado desarrollando su pensamiento abstracto a través de la imaginación, está en contacto continuo con símbolos, pero de una forma agradable? Entonces, la lectura, o sea, un libro significa algo maravilloso porque ahí van a salir cosas que me hacen imaginar mundos. Y entonces la consecuencia natural es que un altísimo porcentaje de niños que estudian en un modelo Waldorf aprenden a leer solos. Y su capacidad de comprensión es enormemente más grande que la de un niño que aprendió haciendo planas. Porque entonces no aprendió jugando, aprendió a trancazos. Lo aprendió porque alguien lo estaba torturando. Tienes que, y entonces estás haciendo 1000 veces, la mano te duele, estás aburrido, estás queriendo irte a jugar al fútbol, y entonces vamos robando. Y ándale, hijo, porque Juanito, el hijo de mi comadre, desde hace un año ya lee. Exactamente. Y ya sabe eso de la computación y tú no. Y entonces, pues no, por eso te digo, ¿cómo regresar? Y curiosamente el Aikido para niños, de lo que se trata es a jugar, ¿no? Quienes te enseñan a ser instructor de Aikido para niños, pues no se trata de la rigidez del arte marcial, es enseñarles a jugar, a rodar, a fluir con la vida, o sea. Entonces yo te diría, ¿cómo rescatar? Lo que sí puedes cambiar es regresar a reconocer que los niños, o sea, son criaturas extraordinarias, inocentes, y entonces a tratar de regresarles la inocencia, ¿no?
y tratar de establecer mecanismos, esos son bien difíciles, pero de una u otra forma en que los papás tienen que tomar la responsabilidad de que ellos también tienen que educarse junto con sus hijos, porque tienen que crecer juntos. Pero si no se puede, lo que sí puedes hacer en los niños es enseñarles a jugar y a través del juego que permeen las estructuras sociales fundamentales, o sea, orden, estructura, valores, respeto, sentido de comunidad, ética, empatía por el otro, y se vuelve respetuoso, ¿no? De hecho, días pasados hacíamos nosotros, no sé de dónde salió, ni lo recuerdo francamente, pero hacemos un análisis de que si nuestra generación, o sea, la Alexa, la mía, 1, 2 generaciones hacia atrás, ahora sí que estamos como estamos, ¿cómo van a estar las generaciones que vienen cuando sean adultos? O sea, nosotros que tuvimos ese contacto con la tierra, con incluso meterte a los ríos, que te muerda una tortuga, que todo ese tipo de contacto con esta realidad común, digamos, y que podemos tener el punto de comparación, por ejemplo, con esa realidad virtual, con todo ese mundo de internet, pero las nuevas generaciones, le decía yo, Alexa, no van a tener la suficiente habilidad, o a lo mejor ya no la tienen, de hacer la diferenciación, porque toda la interacción, al menos proporcionalmente la más relevante quizás, es siempre virtual, es todo aprenderlo a través de un celular, de una tablet. En lugar de darle la mamila para que deje de llorar, le dan el celular para que deje de llorar. O en lugar de darle una sonaja o cualquier cosa, les dan ya el celular para que dejen de llorar. Y el celular se vuelve su realidad su principal, única realidad. su única realidad. Y entonces estamos formando niños virtuales, realmente no los estamos creando en este entorno, espacio físico más palpable, donde podamos desarrollar esas habilidades que tú dices, ese contacto, esa empatía, ese incluso poder discutir. En internet simplemente algo no te gusta, y es el mundo de hoy, se lamentas, le dices que está mal, sin hacer un análisis, lo que sea, y jamás, o podrías no obtener una respuesta. Y si la recibes, pues te puedes decir ni me va ni me viene, porque es más, ya como dicen, ojos de pescado, ya ni la veo. O sea, ya no ocurre ese proceso real en el que crecimos nosotros de discutir con otro niño, de pelearnos por el juguete, o de compartir el juguete, o cosas por el estilo. De hecho, por ejemplo, yo doy en secundaria también. Y es muy complicado el que diga, bueno, vamos a crear algo. Es como de, no, es que dime cómo, ¿no? O sea, dime el ABC para yo crear, no que salga de ellos. Entonces también, bueno, se necesita hacer también con ellos otro tipo de entrenamiento. Algo que a mí me sigue llamando la atención, y es la siguiente pregunta, es, ¿a ti quién te enseñó a ser guerrero? ¿O qué te enseño? Más que quién es qué. Ok. Yo creo que por un lado un pedazo bien innato, pero yo creo que más allá de lo innato, yo podría decir que la influencia más importante viene del ejemplo de mi casa. Mis papás ambos, pero sobre todo mi papá, pues como cualquier ser humano, ¿no? Sufrió muchas adversidades y siempre ha salido adelante. Nada se le atora, ¿no? Nada se le ha atorado y nada se le atora. Un cuate de nombre Richard Dawkins dice sobre el gen egoísta, ¿no? Que los humanos tenemos códigos genéticos y también tenemos códigos meméticos. Son códigos de información, ¿no? Entonces los códigos de información entran sobre todo por la vista, ¿no? Y se anidan en el cerebro, en la parte donde no la ves. Y son esos códigos de información, muchos moldean tu conducta, ¿no? Entonces, el ejemplo de los papás, o el ejemplo de lo que pasa en tu casa, moldea muchísimo de tu ser. Porque hay toda una línea de pensamiento que se llama la filosofía transgeneracional, que analiza en este modelo de pensamiento, le llaman lealtades. O sea, que tú tienes lealtades hacia tu papá, tu abuelo, o sea, alguien en tu línea ascendente. Y lo que yo he ido descubriendo es que más que lealtades, lo que sucede es que es esa que se anidó a lo mejor en tu abuelo. X sistema de vivencias que se volvieron patrones conductuales que la siguiente generación los mamó por osmosis. Y entonces llegan a ti y tú lo estás observando, ¿no? En lo bueno y en lo malo. Entonces yo te diría que, o sea, que en mi caso sería esa primer aproximación. Después, en lo segundo en mi vida, bueno, de niño fui muy jugotón y siempre tuve mucho espacio para jugar. A los poquito antes de los 12 años entré a los scouts. Y fui scout hasta los 22. Y entonces, pues fui de todo. Los scouts son un sistema muy disciplinado, ¿no? Entonces, pues en los scouts no solo aprendes a jugar, aprendes de la vida a través del juego también. Pero entonces aprendes a organizarte, a ser competitivo, aprendes valores, principios, a servir a la comunidad. Y entonces mi padrino de comunión y de confianza y jefe en los scouts, que a la fecha nos frecuentamos y lo veo mucho, pues él fue como mi segundo papá en esa época tan difícil en la adolescencia. Él decía, así nos decía, decíamos chato, porque siempre decía chato, ¿no? El chato siempre nos decía, chato, el scout no es pentontito, ¿no? Se saca de apuro.
Y después, entonces en ese lenguaje es que siempre te tienes que sacar de apuro. Hágale como hagas, el scout se saca de apuro, ¿no? Para él eran sus 2 reglas básicas. No te puedes dar lujo de ser tarugo, como quieras, y te sacas de apuro. Y luego ya en mi vida adulta, pues como que cuando salí de los scouts, como que el paso natural fue entrar a estudiar Aikido. Y entonces pues, al lado de mi profesor han sido 27 años, pues explorando sobre la vida y todo. Entonces las artes marciales sí cuando son tradicionales y tienes un buen profesor, como que pones estructura a todo esto que has venido practicando sin saber por dónde, ¿no? Pero, y sí, yo podría decir que entonces, pues sí, 27 años de Aikido, pues ya han forjado mi espíritu punta de... Pero si no hubiera habido una base en los scouts y no hubiera habido una base en mi casa, pues ahorita no hubiera llegado. No quise que tú no tengas visto el proceso. O sea, afortunadamente, quien escuche esto, lo que puede empezar es por un cambio en la vida. Por un cambio en la vida, a lo mejor, pues para un buen profesor, o empezar a cambiar su vida algo importante. Pongo un ejemplo de una discusión. Ojalá mi hijo me haga caso. Mi hijo, el del medio, pasa 3er semestre en la carrera. Él, también por ejemplo, imitación, él ha sido muy deportista toda la vida. Jugó en Pumitas desde chico, hasta que ya no le dio la edad. Cuando entró a la universidad, en la prepa ya nos daban los horarios. Lo invitaron a jugar en un equipo de 3ª división de la U de Chile. Jugó en la U de Chile hasta que ya le dio la edad. Entonces ahorita se probó en el equipo de la universidad y en Anáhuac, y le dijeron que sí. Entonces, pero está muy dudoso, está así como dudoso porque los entrenan todos los días, lo cual para él es un históricamente un problema, pero los juegos del torneo universitario son viernes y sábado, y eso implica renunciar a vida social. Y entonces yo lo que he estado exponiéndole es que no tiene por qué renunciar a su vida social, pero lo que le va a dar el fútbol, en este caso, y el ser parte de un equipo formal de fútbol como él siempre lo ha sido, es que su vida no va a dejar de tener orden y estructura. Y en cambio renunciar a eso por sentirse aceptado a un grupo de chavos medio mis reyes que no tienen ni ton ni son, y donde la narrativa es el alcohol, lo único que te va a dejar después de 5 años es pues ser un borracho simpático que a la primera de cambios va a tener pies de barro y se va a romper. Cuando en el otro lado puedes tener amigos, puedes tener fiestas, etcétera, pero sin perder la disciplina de que hagas lo que hagas. Pero si te tienes que presentar a jugar el viernes, presentar a jugar, ¿verdad? Y hacer lo mejor de ti a jugarlo. Mi profesor de Aikido tiene una regla bien sabia y es real. O sea, él dice, hagas lo que hagas el sábado, te presentes a clase el domingo, o hagas lo que hagas el viernes, y es lo que pasa en la UMA. Sí. Oscar es testigo que nos podemos ir de pachanga a la mezcalería y dormir a las 3 y la clase estábamos a las 8. Yo nunca he faltado en lo personal a ninguna clase en México cuando soy responsable de dar clase en el dojo o en la UMA por haberme desvelado. Aunque me haya costado a las 5 de la mañana, me levanto y ahí estoy. No, sí, de hecho sí me hablaba ya muy tarde y es como de, luego ya estoy aquí ya a las, ¿qué? 2, 3 de la mañana, y entrábamos a las 8. Pero eso es a lo que me refiero, no darte espacio a papacharte. Y de hecho, mira, de aquí quiero dar pie a que muchas veces esos cambios de vida que dices, a lo mejor es porque encontramos ese sinsentido en lo que estamos haciendo. A mí me pasaba algo muy curioso que le comentaba a Alexa allá en la UMA, justamente eso, que decía, es que no importa si nos fuimos a la mezcalería y todo el día estuvimos en clase y llegué a dormir a las 3 de la mañana, a las 6 ya tenía los ojos abiertos con todo gusto de meterme a echar un baño y es más confesión aparte, si se me hacía tarde pues sin bañar, pero vámonos claro. al tai chi y sin problema, pero estando a veces en otro entorno, aún así, a dormir a las 10, 11 de la mañana, así como que, ay, qué flojerito, otros 5, y como que me le titubeas. Y no se diga cuando los que están en edad, o no en edad, en etapa laboral, o incluso estudiantes, que pues de plano hay algunas actividades que nos pesa levantarnos. En cambio, cuando tienes eso que alimenta a tu espíritu y alimenta a tu propósito, como que eso es una chispa, un detonante. A mí me pasó cuando estoy con los proyectos. No importa si estuve trabajando a las 2, 3 de la mañana y a las 7 hay que ir a estar en una oficina, una reunión, una entrega, lo que sea, ahí estamos. Y con eso lo quiero llevar ya casi también para irnos cerrando, porque ya estamos sobre tiempo del que platicamos, pero está muy bueno todo lo que nos estás compartiendo. Es cómo este espíritu de guerrero ha impactado o cómo lo usas para todos tus emprendimientos, tus a lo mejor entre comillas fracasos o fiascos que has llegado a tener, también tus éxitos, también el hecho de que la UMA, tus otras empresas tengan pues éxito, incluso a lo mejor sí en el sentido tradicional de la palabra. ¿Cómo ha tenido pues ese impacto en ello? Mira, te lo contesto a lo mejor de una forma muy sencilla,
puede haber veces que, tomando como ejemplo este espacio del que hablamos en la UMA, que a ver, todo el mundo da por sentado que tú como profesor estás ahí, ¿no? O sea, das por sentado que ahí está y que ahí voy a estar, porque siempre estoy. Pero puede haber que nadie reflexiona si yo estoy triste. O sea, no lo digo para tener autoconmiseración, ¿no? No, para sí, exacto. No, es la palabra que está buscando. No para victimizarme, o sea, es como reflexión. Como cualquier ser humano, puede haber días que me haya peleado con mi mujer, o que tenga broncas muy serias, o que esté triste. Pero es el ikigai, o sea, es el gusto de levantarme a hacerlo, que entonces te ayuda, o sea, que es ese gusto el vehículo que te ayuda a encontrar razones para levantarte y encontrar la energía para hacerlo. Porque entonces en el momento que diste el primer paso, ya estás ahí y tienes un deber que cumplir. Entonces tienes que poner tu mejor rostro ante ese deber. Y entonces ocurre un proceso mágico. O sea, el proceso mágico es que de repente, al cambiar tu polaridad de energía, entonces aparecen las perspectivas, las posibilidades, las ideas que no habías considerado. Te sientes anímicamente diferente, te sientes mejor, ¿no? En la vida, a este mundo venimos a aprender. La primera gran enseñanza que, valga la redundancia, que he aprendido, o sea, venimos a aprender. Y entonces todo lo que nos pasa es consecuencia de las decisiones que tomamos en el pasado. Y hoy somos el retrato de lo que fuimos ayer, de lo que decidimos ayer. Y mañana vamos a ser el retrato de lo que decidamos hoy. Entonces, si todos desarrollamos la capacidad de autoobservarnos en el presente, de analizar el pasado, ser autocríticos con el pasado, desarrollar la capacidad de perdonarnos por las regadotas del pasado y entender que tú lo decidiste con la mejor de las fes, probablemente con las herramientas que tenías en la mano. Entonces un fracaso es simplemente un proceso de aprendizaje. Si te clavas en la culpa y en el enojo de lo que pasó, se pierde todo potencial creativo, porque aún lo más malo que te haya pasado es capitalizable si lo conviertes en enseñanza. Y en el presente, entonces lo que puedes hacer es todo ese capital que vas acumulando conforme agarras edad, utilizarlo para dar el paso que sigue. Entonces, contestando puntualmente a tu pregunta, es el motor de la voluntad. Como dice una frase de Carlos Castañeda, un guerrero vive de actuar, no de pensar en actuar ni de pensar qué pensaría si hubiera actuado. Entonces, lo importante es todas las mañanas decirte, hoy me comporto impecablemente como un guerrero, o sea, alguien que no va a permitir que se desperdicie un solo día de tu vida, porque como no sabes si es el último que vas a vivir, mejor vívelo bien y haz al máximo y deja un legado de la mejor versión de ti a la humanidad. Y entonces decide bien hoy, porque si decides bien hoy, puedes cambiar tu hoy, y la suma de muchos hoyes buenos van a ser un buen futuro, que no va a ser siempre presente en continuo, ¿no? Pues, por eso decimos, Francisco Bonilla tiene que ser el primer guerrero que escuchen quienes nos escuchen. Muchas gracias. Bueno, mira, no sé si quieras tú comentar algo a quien vaya a escuchar esto en enero, finales de enero. ¿Algún anuncio que quieras hacer sobre lo personal, sobre alguna de las empresas, sobre la propia UMA, pues, etcétera? Sí, a quienes tengan inquietudes de realmente empezar procesos de cambio personales y explorar el mundo ambiental y social, pues acérquense a la UMA, es www.umamexico.com.mx, la Universidad del Medio Ambiente. Ahí viene toda la información sobre nuestros programas de maestría, nuestros programas de extensión universitaria, diplomados, etcétera. Yo me pongo a las órdenes de quien me escuche para cualquier tema que tenga que ver con tratamiento de agua, energía renovable, consultoría ambiental. Mi correo es fbonilla@synergy.mx, en Synergy las dos son Y. Y para el que simplemente quiera seguir compartiendo todas estas ideas que estamos discutiendo, pongo mi Twitter. Mi Twitter es @fbonilla, K de kilo, F de Francisco, P de Kung Fu Panda. @fbonilla KFP, literalmente hablando. Y en ese Twitter todos los días estoy posteando o haciéndole retweet a noticias ambientales, noticias relevantes, o a pensamientos que alimenten este espíritu de cambio, ¿no? Y entonces ahí es un buen vehículo para ir. Próximamente, ahorita no tengo una página de Facebook que nunca uso, pero próximamente, si gustan, pues irme buscando, coincidirá con la publicación de este podcast. En esa página de Facebook que estoy reconstruyendo, ahí estaré publicando escritos. Tengo muchos. Tengo un libro escrito que se llama El Orden y el Caos. Se vendió en Gandhi y se agotó en su momento. Ahorita lo estoy rehaciendo junto con otros 2 o 3 libros que estoy por terminar. Que tengo el gusto de tenerlo. Muchas gracias. Y estoy
precisamente por editar, tengo muchísimos escritos que estoy ordenando, explorando estas nuevas tendencias, más allá de los libros, más en modalidad blog. Y entonces ahí en esa página, el chiste es convertir esa página de Facebook en un blog, que el que quiera ir siguiendo estas ideas los pueden contar, ¿no? Excelente. Bueno, pues te agradecemos mucho. Antes de ya el último punto de cierre, te queremos agradecer mucho, Francisco, de inicio, lo personal, por lo que ya te he comentado, ese efecto de acupuntura sistémica que ocurrió en mi persona a través de tu creación de la UMA y posteriormente de forma directa, persona a persona. Te quiero agradecer por eso. También, desde luego, por haber aceptado, pues ahora sí que casi a la primera, el que compartirás con nosotros en Guerrero Inquebrantable Podcast, y pues por abrirnos este espacio, por cedernos ya incluso bastantito más tiempo del que habíamos platicado. Desde luego que pues todo lo que nos compartes, algunas me vienen ahora sí a refrescar la memoria de lo que ya anteriormente había escuchado de ti, otras muchas a fortalecer y a encontrarle total sentido de cómo hemos cuando hemos estado platicando sobre el diseño del podcast y de el perfil o los perfiles de personas que buscaremos para también invitarlos acá, pues todo eso va haciendo sinergia, y pues va cobrando mucho sentido. Entonces te quiero agradecer. No, al contrario, un gusto y gracias por haberme elegido para su primer podcast y pues les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. De cierre, así si quieres en 2-3 palabras, algo que quieras dejar como tarea para quienes nos escuchan, que ya estén en este proceso, que ya a lo mejor se autoidentifiquen como guerreros o quieran iniciar hacia ese sendero de guerrero inquebrantable. 1-2 tareas puntuales que quisieras dejar. La tarea muy puntual es que revisen si el sueño de la vida que están viviendo actualmente es el sueño con el que quisieran estar siempre. Si sí, pues padrísimo, ver qué tienen que hacer para apuntalarlo. Y si no, entonces qué tienen que hacer para empezar a cambiar el camino, ¿no? Hacia una vida que quieran vivir. Esa para mí sería la tarea más importante, ¿no? Preguntarte si lo que estás viviendo es lo que quieres vivir. Mil gracias por acompañarnos en este primer episodio. Esperamos que hayas encontrado tanta inspiración como nosotros y que lo compartas. Recuerda que puedes encontrarnos como Guerrero Podcast en Instagram y Facebook. Somos Alexa Bla y Oscar Aldape y esto es Guerrero Inquebrantable Podcast.